Buenas tardes, bienvenidos amigas y amigos, compañeras y compañeros. Gracias por acompañarnos en esta cálida mañana de verano, primavera, en esta magnífica escuela Julián Besteiro de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Gracias por acompañarnos esta mañana y ser bienvenidos. Desde la Fundación Anastasio de Gracia Fitel y desde la Federación de Industria, Construcción y Agro, UGT-FICA, os agradecemos a vosotros y vosotras que estáis aquí físicamente con nosotros, pero también a todos aquellos que nos acompañáis a través de la retransmisión en streaming del canal de la Fundación Anastasio de Gracia, que nos podréis acompañar a lo largo de toda la mañana, en directo, riguroso directo. Y sobre todo, gracias a los ponentes de esta magnífica mesa que nos acompañan esta mañana, muchos de ellos actores directos de aquel magnífico evento y hito histórico que significó la integración del régimen especial agrario en el régimen general de la Seguridad Social. Para todos nosotros, este evento, este 10 aniversario de esa firma, significa la conquista de derechos importantísimos para los trabajadores y trabajadoras del campo español. Y para poder hablarnos de lo que ha significado este acuerdo a lo largo de los últimos 10 años, tenemos, como digo, unos ponentes magníficos que va a ser dirigido por el presentador moderador, el compañero Sebastián Serena, secretario del sector agroalimentario de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT. Sebastián, cuando quieras, podéis proceder con la mesa. Bien, buenos días a todas y a todos. Yo también quiero agradecer vuestra participación, asistencia y presencia en este acto de conmemoración. Pero permitidme que, antes de comenzar las intervenciones, yo quiero agradecer, en primer lugar, dar las gracias a Gifitel por facilitar que podamos celebrar este 10º aniversario de la integración del REAS y en el régimen general de la Seguridad Social. Permitidme también que diga que para mí es un verdadero honor poder estar presente en este momento aquí, acompañado de, como decía José, de los principales actores en la negociación de esta integración de los dos regímenes, y también porque ellos han sido no solamente protagonistas, sino también algunos de ellos durante muchísimo tiempo han estado luchando, como en el caso de los compañeros que venían de la Federación de la Tierra, como en el caso de los compañeros y compañeras que lo hicieron desde la Federación Agroalimentaria, como en el caso de las compañeras que hicieron FITA y en este caso ahora mismo de FICA, luchando por la mejora permanente de las condiciones, en este caso sociales, de las personas trabajadoras del sector agrario. También quiero agradecer la participación en esta mesa, por no en vano, dos de ellos, de estos dos protagonistas, fueron directamente los actores de esa negociación. Me refiero a Octavio Granado, el secretario de Estado de la Seguridad Social del 2004-2011 y 2019, y que es un verdadero conocedor de todo el proceso de integración. Gracias, Octavio, por tu participación. De Jesús García Zamora, yo creo que poco puedo decir, que todas y todos nos conozcamos, ¿no? Pero sí que es verdad que desde las distintas responsabilidades que ocupó en nuestra organización, desde la Secretaría de Acción Sindical de la Federación del Trabajo de la Tierra hasta la Secretaría General de la Federación Agroalimentaria del año 2005-2011, también participó y lo hizo de una manera extensiva y muy presencial. Y de la misma manera también queremos corresponder con Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, organización integrada en nuestra querida UGT, con la cual tenemos más puntos en común de lo que parece y, por tanto, Lorenzo, deberíamos en el futuro profundizar en ello. Gracias por acompañarnos, Lorenzo, también en este acto. Histórico es la palabra que hoy se va a repetir seguramente en más de una ocasión en este acto. Ya se ha dicho una vez, yo ya lo he dicho alguna vez y seguramente se va a decir muchas más veces, ¿no? Pero está más que justificado. Está más justificado porque muchos compañeras y compañeras y compañeros, junto con las jornaleras y los jornaleros de este país, lucharon durante más de 20 años para conseguir que hoy estemos aquí celebrando este acto de primer aniversario de la integración del régimen especial agrario en el régimen general de la Seguridad Social por cuenta ajena. Y esto es importante desde el punto de vista de los logros sindicales, como decía
José. Pero es que además esa lucha de más de 20 años permitió que el día 8 de marzo del año 2011, coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora, se firmara ese acuerdo que empezó a poner fin a esa discriminación por la que se luchó durante más de 20 años y de la que hoy podemos estar discutiendo aquí. De esto seguramente Octavio nos podrá decir muchas cosas. Octavio, ¿qué nos cuenta de aquel proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Puedo pasar a la tribuna? Sí. Bueno, buenos días y me vais a disculpar, pero yo no sé hablar con mascarilla, estoy vacunado, no he pasado el COVID, no creo que os vaya a contaminar y luego además soy profesor y entonces cada maestrillo tiene su librillo y yo pues estoy acostumbrado a hablar de pie. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Aunque solo sea por volver a ver de que lo que después de la pandemia que nos veamos tiene mérito a Jesús, a Lorenzo, a Miguel, a Monse y a Tere, a Juanjo de Asaja. Bueno, amigos todos, porque es muy difícil estar tantos años en un sitio sin hacer algún amigo. Y en ese sentido, pues yo iba a hablar de, como bien decía el moderador, de la historia de cómo fue el acuerdo, ¿no? Luego me ha soplado un pajarito que el ministro, que ayer llegó a un acuerdo también histórico con la UGT, comisiones y la CEO y CEPIME sobre la prolongación de los ERTE, un tema que tiene mucha importancia para centenares de miles de trabajadores, para la nueva prórroga de los ERTE, pues a lo mejor no puede acercarse hasta aquí. Y entonces voy a hacer alguna reflexión sobre el futuro, que no tenía previsto inicialmente. Y os digo, a mí me nombraron secretario de Estado de Seguridad Social en abril de 2004, me nombró Jesús Caldera, el primer ministro de Trabajo con el que yo he tenido la oportunidad de colaborar, y yo creo que la persona con la que yo mejor me he entendido cuando he sido secretario de Estado. Nos dotamos de un equipo de seguridad social que contaba con la experiencia histórica de lo que había sido la etapa anterior de Adolfo Jiménez y concretamente con dos personas, Fidel Ferreras, el que era director del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y José Antonio Paino, que habían tenido una gran importancia en la plasmación del Acuerdo de Pacto de Toledo, el primer acuerdo del Pacto de Toledo de 2003. Y entonces empezamos a identificar cuáles eran, pues entre Adolfo, el ministro, Fidel, José Antonio y yo, empezamos a identificar cuáles eran los aspectos prioritarios con los que teníamos que trabajar. Y del Pacto de Toledo todos convinimos que lo más importante que había que desarrollar y que la época de gobierno de Aznar pues había dejado absolutamente al margen era la integración de regímenes especiales. Fundamentalmente el régimen especial agrario, de seguridad social y del régimen especial de empleadas de hogar. Por hacer un comentario, el régimen especial agrario se crea en 1966. Cuando fallece, en el 2011, tiene 45 años. El régimen se crea porque el Gobierno, que había puesto en marcha en 1959 un plan de estabilización que había liberalizado mucho la economía española, estaba aterrorizado de las consecuencias que había tenido el plan de estabilización en el campo. Porque de 1958, las primeras medidas de anticipo del plan de estabilización, al 66, habían salido del campo español más de 3 millones de personas. Muchos eran empleados, jornaleros, y muchos eran propietarios. Eran agricultores y eran ganaderos. Y entonces el Gobierno llegó a la conclusión de que había que mejorar el nivel de protección social de los trabajadores del campo español para conseguir que dejara de irse la gente. Porque en España entonces no se podía votar, pero como decían los irlandeses bajo la dominación inglesa, la gente votaba con los pies, simplemente se marchaba. La ley de 1966 es una ley que amplía algunos derechos, pero lo más interesante son algunas de las cosas que dice. Dice que es una ley que se hace para evitar que la gente siga emigrando de los pueblos.
O sea, ahora se habla mucho del concepto España vaciada. El gran vacío del campo español se genera entre el año 58 y el año 68. O sea, salen del campo español 5 millones de personas. Ese es el gran vacío. Ahora nos quieren vender y tal, problemas estructurales, siempre con esa jerga aséptica que parece que las cosas nunca tengan ideología. Pues aquí hay una ideología consciente, el vaciado del campo español se produce por consecuencia de las políticas del franquismo. Y la ley reconoce algunas cosas. Por ejemplo, que los sistemas de cotización que se habían creado, pues para los trabajadores por cuenta ajena tenían una importancia simbólica. Y para los trabajadores por cuenta propia, pues simplemente no se cumplían. Es curioso porque probablemente la ley de creación del régimen especial agrario sea la ley más autocrítica que uno pueda encontrar en el boletín oficial del Estado de toda la época del franquismo. Porque la situación era tan mala que es imposible no dejar de reconocer que algo hay que hacer. Y entonces la ley genera un ámbito de protección pues, que es mejor que lo que había, pero que tiene unas limitaciones brutales. En primer lugar, las bases de cotización de los trabajadores son bases tarifadas y coinciden con el salario mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos creando un subsistema de protección social basado en que pagas muy poco y vas a cobrar muy poco. Antes me enseñaba Miguel, que ya se ha jubilado, enhorabuena, haya júbilo. La pensión de jubilación que ha obtenido Miguel hubiera sido imposible con la legislación del franquismo, porque todo el mundo estaba condenado a tener pensiones mínimas. La inmensa mayor parte de la gente que se ha jubilado antes del año 82 en el REAS tiene pensiones mínimas. Los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia. Entonces, bases tarifadas para los trabajadores, pero para los empleados, en los cuales se había ensayado un tipo de cotización que eran cotizaciones complementarias por día de trabajo que no había pagado nadie, es indistinguible. Yo soy una persona de números, yo soy de letras, pero soy una persona de números. Entonces es indistinguible la cotización de los empleados en el REAS, en los empleadores en el REAS antes del año 66. O sea, yo creo que eran algunos cientos de pesetas en toda España. Nadie pagaba nada. Entonces, para los empleados, como ya se sabe que esto de dar altas y bajas es muy complicado, lo dice el BOE, lo seguimos escuchando en las negociaciones por parte de algunos representantes, ¿no? Que esto de las altas y las bajas hay que ser flexibles y tal. Esto es una historia que viene 60 años, tiene 60 años de antigüedad. Pues entonces crea un mecanismo que es el de las famosas jornadas teóricas. Es que cada empleador, en base a sus dimensiones, en base a sus cultivos, se le atribuye en un conjunto de jornadas y cotiza por ellas. O lo que es lo mismo, una persona que tiene una explotación agraria puede contratar a un número X de personas o a la mitad y al final va a acabar pagando lo mismo, porque su cotización ha sido decidida por el Gobierno. Y luego se crean pues, unas prestaciones. Como están en relación a las bases tarifadas, son prestaciones muy bajas, pero en algunos casos, claro, lo que había antes era tan pobre. La propia ley reconoce que la protección social que existía antes del año 66 era beneficencia, lo dice la ley, que es absolutamente contraria a los ideales del seguro social. La ley era tan pobre, la protección era tan pobre, que el poner a un nivel mínimo de protección a los trabajadores agrarios, el equipararles a los trabajadores peor pagados del comercio y de la industria, el conseguir que los agricultores y ganaderos propietarios tengan, por ejemplo, cotización por accidentes de trabajo y prestaciones por accidentes de trabajo, supone tal incremento que todavía se rebaja ese mínimo. Y, por ejemplo, la pensión de viudedad en el régimen especial agrario no es para todas las viudas, es para las viudas que tienen hijos y que tienen más de 40 años o están incapacitadas para trabajar, porque no había dinero para pagar todas las pensiones de viudedad que cobraban los comerciantes o los trabajadores de la industria o los empresarios de la industria o del comercio. Y las prestaciones familiares, como los trabajadores agrarios tenían más hijos que la media del país,
pues entonces se dice que cuestan mucho dinero y entonces que el Gobierno irá poco a poco subiéndolas para conseguir que cobren lo mismo que los demás. Es decir, es una ley que desde el principio parte de la base de una absoluta falta de equiparación de derechos entre los trabajadores y las trabajadoras del campo, supone un avance mínimo y reconoce que no puede llegar al avance de la absoluta equiparación de mínimos. No estamos hablando de equiparación global, sino una equiparación de mínimos, porque no hay dinero suficiente para pagarla. Y entonces, bueno, pues nosotros decidimos proceder a la integración. El REAS en sí mismo era dos regímenes, un régimen para trabajadores por cuenta propia y otro para trabajadores por cuenta ajena. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, las negociaciones fueron más sencillas y llegamos a la integración en el año 2007. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena nos interesaba mucho llegar a un acuerdo con todos los interlocutores sociales para que no fuera un acuerdo que se echara atrás. El Gobierno del Partido Popular en el año 2012 intentó acabar con la ley de integración del REAS. Intentó acabar con ella, diciendo que era una ley que concedía demasiados beneficios a los trabajadores agrarios. Y hubo reuniones a las que tuvieron con las organizaciones agrarias y que tuvieron con las organizaciones sindicales en las que les plantearon que, hombre, que esto que se había hecho que era demasiado generoso. Esto, al final, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que todo el mundo, empresarios y trabajadores, le dijeron al Gobierno que se ocupara de otras cosas y que dejara de tocar las narices. Pero bueno, la ley de integración del régimen especial agrario necesitaba de mucho acuerdo entre las organizaciones profesionales agrarias, entre los sindicatos, y necesitaba de acuerdo político para garantizar que la alternancia en el Gobierno no acabara con ella. Y en este sentido conseguimos que el acuerdo de renovación del Pacto de Toledo, que se aprobó en 2006 en las Cortes, dijera literalmente: se acuerda que el régimen especial agrario, trabajadores por cuenta ajena, se integre en el régimen general mediante la articulación de un sistema especial que permita avanzar en la efectiva equiparación de las prestaciones para los trabajadores y que evite un incremento de costes perjudicial para la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias. A tal fin, se establece un periodo transitorio de entre 15 y 20 años. El sistema especial partirá de los actuales tipos de cotización. Se incorporarán a la cotización agraria bonificaciones y reducciones que incentiven la estabilidad en el empleo y la mayor duración de los contratos, con el objetivo de hacer compatible la mejora de las prestaciones de los trabajadores y la contención de los costes empresariales. Este texto tan complicado era un texto necesario para que todo el mundo plasmara que estaba de acuerdo con la integración. Y se consiguió el acuerdo, y aún así, después del acuerdo del Pacto de Toledo y después de las negociaciones abrumadoras que teníamos con las centrales sindicales y con las organizaciones profesionales agrarias, Juanjo me ha comentado que la Nochevieja de 2010 estábamos discutiendo el texto del acuerdo, o sea, porque no había fechas, no había domingos ni festivos en aquella negociación. Bueno, pues después de eso conseguimos llegar a un acuerdo, lo convertimos en proyecto de ley y el proyecto de ley se aprueba en noviembre de 2011. En septiembre de 2011, perdón. En noviembre de 2011 tienen lugar las elecciones. Yo creo que es la última ley que aprueban las Cortes de esa legislatura. Y yo creo que hasta el final teníamos miedo de que el Partido Popular, que en el año 2006 pues, había aceptado la renovación del Pacto de Toledo diciendo, bueno, esto pues hay que votarlo porque es razonable, nos la jugara. Y hiciera público el rechazo a la integración. Pero al final pues era tal el grado de consenso que venía acompañado de la ley que pues la ley salió adelante y fue la última. ¿La ley ha cumplido sus objetivos? Pues en parte sí. Hemos mejorado las prestaciones de los trabajadores. ¿La equiparación absoluta de la situación de los trabajadores agrarios con el resto de los trabajadores de este país existe? No.
Seguimos discutiendo cosas. Yo me he tirado el último año y medio que he estado en la Secretaría de Estado, porque yo en eso he sido reincidente, pues discutiendo, por ejemplo, cómo articulábamos las bajas de determinados trabajadores fijos discontinuos en algunas partes del territorio nacional. Y todavía hoy en día seguimos teniendo problemas con la equiparación. Y sobre todo seguimos teniendo problemas con el fraude que reconocía ya que existía el año 66 y que sigue existiendo. Yo no quiero hacer una criminalización de los defraudadores, yo creo que defraudadores los hay en todos los colectivos y en todas partes, pero seguimos teniendo un problema. Pero hemos conseguido hacer una ley de integración cuando los más agoreros nos decían, y había organizaciones agrarias de trabajadores por cuenta ajena, había un sindicato en Andalucía que nos decía que íbamos a permitir que se destruyera todo el empleo agrario en este país. Luego, al cabo de 3 meses, se apuntaron a defender el texto y dijeron que era una conquista histórica. Esto lo suelen hacer casi siempre. Bueno, pues hemos conseguido que eso se haga. En el año 2011 había 800, en el año 2010 había 801.725 cotizantes en la Seguridad Social Agraria. En el año 2020 ha habido 759.157. Hemos conseguido mantener el empleo agrario en España más que en ningún otro país de la Unión Europea. Más. O sea, que aquí la gente normalmente habla de los problemas sin hacer un número nunca. Pues que se miren las estadísticas del empleo en la agricultura y ganadería en los países europeos y verán cómo el proceso de maquinización a veces destruye empleos. Pero aquí hemos conseguido que el empleo se mantenga y que el nivel de protección social mejore. Y venimos de una situación en la que partíamos de una antigua beneficencia o de prestaciones de segunda a una situación diferente, con prestaciones razonables, ¿no? Yo todavía me acuerdo de que lo primero que tuvimos que hacer era conseguir que los días que trabajaba un trabajador no tuviera que pagar la cotización de la Seguridad Social, porque con eso de que las cotizaciones de los empleadores estaban en el limbo de los justos de las jornadas teóricas, para conseguir que los trabajadores tuvieran una pensión tenían que pagar incluso los días que trabajaban. Tenían que pagar su cotización, no pagaba el empresario por esos días, pagaban ellos. Bueno, pues esa situación yo creo que moderadamente hemos conseguido que mejorara y moderadamente hemos conseguido que se mantuviera el empleo. Y esto también era importante, ¿eh? No podía hacerse una ley espléndida y destruir el empleo agrario. Aquí, cuando ha subido el salario mínimo, hemos tenido que tomar medidas de contención de costes para evitar que la subida del salario mínimo, que es algo fundamental, no acabara con las explotaciones agrarias. Y lo hemos hecho porque sabemos perfectamente que las cotizaciones, las cuentas de los empresarios también en buena medida son las cuentas de la Seguridad Social y las propias cuentas de los trabajadores. Y aquí me quedo con hacer una valoración que ahora me imagino que Jesús y el resto de los participantes en la mesa y Lorenzo pues harán más crítica, como a ellos les corresponde. Yo todavía no me puedo quitar la chaqueta de secretario de Estado. Y sí que me gustaría decir algo de cara al futuro. De cara al futuro tenemos que conseguir que la cotización identifique claramente el apoyo del Estado. Porque el sector agrario en nuestro país, como en toda Europa, necesita apoyo del Estado para mantenerse. Y entonces tenemos que conseguir eso para conseguir que las personas que cotizan puedan diversificar las actividades por las que cotizan. Yo ahora que estoy en una trinchera fuera de la actividad política administrativa, no de la política, hemos conseguido en la Universidad de Burgos crear un centro de innovación, el primero en Castilla y León, con empresas, cooperativas, asociaciones, entidades de todo tipo, que intenta llevar inteligencia artificial y tecnologías de la innovación y la comunicación, de la informática, a empresas agrarias. Empezamos con 20 en agosto del año pasado. ¿Qué fechas para conseguir crear un centro de esa naturaleza? Ahora tenemos 60. Yo animo a todos los que estáis aquí que digáis a vuestras organizaciones en Castilla y León que se apunten a esa historia,
y a los propietarios que se apunten y a los trabajadores y a las organizaciones de trabajadores, a las asociaciones de mujeres agrarias que se apunten. La digitalización, la inteligencia artificial, etcétera, son fundamentales para el campo. No es verdad que no pueda haber empleos cualificados en el campo, todo lo contrario. Para hacer las explotaciones agrarias rentables tiene que haber inteligencia en el campo. No puede ser simplemente apuntarte a lo que ya tienes y continuar haciendo lo que hicieron tus abuelos y tus padres, cambiar de tipo de maquinaria. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer y yo estoy muy orgulloso de que la Universidad de Burgos, no sé, yo soy de Burgos, por si no se sabía, pues lo haya hecho, ¿no? O sea, y estoy realmente entusiasmado con la idea. Bueno, pues eso todo lo tenemos que conseguir, ¿no? Y tenemos que conseguir que el trabajo agrario en sí mismo sea un trabajo que no tenga ya el apellido, que sea un trabajo como los demás. No hablamos del trabajo, pues no sé qué voy a decir, en las actividades recreativas, no hablamos del trabajo en los comercios de alimentación, hablamos de trabajo y de trabajadores. Bueno, pues esto es lo que tenemos que conseguir. Que la agricultura deje de ser específica, sea específica para la protección, sea específica para las ayudas, sea específica para actividades de promoción y de desarrollo de las empresas y de los puestos de trabajo en el campo, pero no sea específica porque tengamos todavía un déficit específico de protección. Pues nada más, perdonadme el rollo, pero he intentado compensar la ausencia del ministro Escrivá, contándoos una historia, pues que como cada uno habla de lo que sabe, pues lo mío es la historia y la sociología y, bueno, contándoos por qué hicimos lo que hicimos, ¿no? Y, desde luego, agradeciendo muchísimo, y no me gustaría terminar sin decirlo, a todos los presentes y a muchos de los ausentes su colaboración, porque esta historia, sin Jesús, sin Lorenzo, sin Juanjo y la gente de Asaja, sin la gente de la COAG, sin la gente de comisiones obreras y de otras organizaciones, no habría salido. Gracias a ellos conseguimos sacarla adelante y no es poca cosa. Compañeras y compañeros, muchas gracias, buenos días y a seguir trabajando. Muchas gracias, Octavio. Efectivamente, coincido contigo en que se partía de una ley base muy injusta, que está de muchos cambios. Posiblemente no se pudo llegar a una ley espléndida como definías, pero sí que es verdad que queda muchísimo por desarrollar todavía, como por ejemplo la integración total de las prestaciones en el sector agrario. Dicho esto, Jesús, supongo que la firma de aquel acuerdo no solamente fue un hecho histórico para ti como secretario general de la Federación Alimentaria en aquel momento, sino que también algunas cuestiones más, ¿no? A nosotros nos gustaría saber, en tu opinión, qué destacaría de este acuerdo como actor protagonista también del mismo. Como quieras. Lo que me digáis. Sí, solamente te voy a decir un poco de resumen, si no te importa, porque sí, vamos justo de tiempo. Sí. Muy ya sabes que cuando Octavio habla el primero... Muy resumen. Bueno, de aquella época. Yo no me voy a quitar la mascarilla porque soy el único que está en riesgo de los de aquí atrás, ¿me entendéis? Entonces, por seguridad mía no me la voy a... Yo lo siento por Sebastián sobre todo. El resto no tenéis problema, pero a Sebastián le duele. Yo creo que de aquella época lo que hay que poner lo que realmente a mí me gustaría poner en valor es el propio hecho del acuerdo. Yo creo que en esa época probablemente hubiésemos vivido la época dorada del diálogo social. Y esto que hizo tan grande a nuestro país durante 40 años seguramente de diálogo, de puntos de encuentro con independencia de los intereses que cada uno veníamos defendiendo, pues es verdad que en el año 2012 ahí se vio antes también en alguna otra cuestión que abordaré, pero sí que se vio ahí una quiebra y afortunadamente pues yo creo que volvemos de nuevo a vivir una época buena del diálogo social, que es bueno no para las organizaciones, sino para el país en su conjunto. Y yo, si me lo permites, Sebastián, quisiera agradeceros al patronato de la Fundación, a la Federación, a la FICA y a su presidente, el compañero Pedro, pues este regalo. Esto realmente
Es un regalo, yo creo que para las personas que venimos del sector agrario, es un lujazo el poder estar aquí esta mañana pues, con personas como Octavio, como Lorenzo, amigos como Juanjo, otros muchos que han podido venir, realmente es un regalazo. Y además de eso, para mí también desde el punto de vista emocional yo creo que es mayor regalo porque, si alguien lo dudaba, pone de manifiesto la apuesta de nuestra federación por el sector agrario y por seguir trabajando, como se viene haciendo desde que la Unión General de Trabajadores, la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, venimos trabajando en defensa del sector agrario. Y me gustaría comenzar, porque voy a ir rapidillo de verdad, pues por donde acabé, probablemente cuando se alcanzó aquel acuerdo, dirigiéndome en un comité federal, pues el agradecimiento a las personas que hicieron posible este trabajo grande e importante por parte de nuestra federación, a todas las compañeras y los compañeros de aquella Comisión Ejecutiva Federal, sobre todo a las personas que se movilizaron, porque esto hablamos de las cosas que quedan en los papeles, pero realmente hubo un movimiento de que era ahora o nunca, y ahí la gente se lo tomó muy en serio y hubo muchísimas movilizaciones con un esfuerzo tremendo pues, de muchísimas compañeras y compañeros pues, que venían a Madrid a manifestarse, levantándose muy pronto y llegando muy tarde a sus casas para tratar precisamente de conseguir ese hito en los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del sector agrario. Fueron, lo ha comentado el compañero Sebastián, más de 20 años de lucha para que se pudiese llevar a cabo esta modificación, y hubo gente muy importante en nuestra organización, y si me lo permitís, yo quiero nombrarles al compañero Pedro Cortés, a Juan Aguilar, a Blanco Uruñuela, a Paco Fernández, al compañero Collado, a Antonio Moreno, al compañero Eugenio Gariglio, y también a compañeros que después del proceso de integración pues siguieron trabajando, como es el compañero Antonio Deusa, o ya actualmente la Comisión Ejecutiva Federal con el compañero Pedro al frente. Quiero también tener un agradecimiento, un recuerdo, lo tuve en su momento, con la Comisión Ejecutiva Confederal de aquel momento. Fue una Comisión Ejecutiva Federal yo creo que muy brillante, muy lista, trabajaban muy bien y dejaban trabajar mucho, y eso es muy de agradecer, pues tanto al compañero Jesús Pérez, a la compañera Carmen López o al compañero Cándido Méndez, y si me lo permitís siempre lo hago, y por supuesto a mi querido amigo Miguel Rodríguez, pues que era con quienes más horas compartíamos viendo propuestas. Y luego también en nuestro sindicato tuvimos la suerte de tener gente brillantísima en los ámbitos de las federaciones territoriales, que permitieron el ser conscientes de que en esta lo que nos tocaba era ir a por la integración del REAS, y no solamente por una parte que era muy importante y que había sido muy importante, como era la defensa de la protección por desempleo de las trabajadoras y trabajadores eventuales en aquellas regiones de España donde mayor número de estas personas había. Y ahí, bueno, pues yo creo que fue muy importante pues el compañero Pedro Marcos, el compañero Jorge Tomás, Manolo Bono, la compañera Raquel de Extremadura, Tello, en fin, los compañeros de Canarias, Domingo, Pedro Sierra, y el compañero Vicente Ubalde. Iré rápido, pero sí decía el compañero, decía Octavio, pues cómo esta existencia del régimen especial agrario de la Seguridad Social nace de normas preconstitucionales, de tres, la del 66, aunque antiguamente había habido pues, otra especie de seguros agrarios. Luego en el 70 hay una modificación, en el 71 hay una recopilación de estas dos normas. En esta del 66, que comentaba Octavio, que efectivamente pues era una norma que estaba hecha de aquella manera y de cualquier forma casi, pues se notaba ese paternalismo, ese sentido de beneficencia, de asistencial. Y yo creo que además de ser una norma autocrítica, como ha dicho Octavio, también era una norma muy vaga, muy vaga. Yo creo que seguramente no habrá leyes que tengan y que incorporen conceptos jurídicos tan indeterminados como la que recogía aquella norma del 66, y os voy a leer
un parrafito muy pequeñito que decía que había que lograr para los trabajadores del campo un grado de protección social concorde, hasta donde sea posible, con el que tendrían los trabajadores de la industria y los servicios. Hasta donde sea posible, que es un término jurídico bastante indeterminado, pues de estas similitudes pues hay un número importante de ellos. Lo ha dicho Octavio, es importantísimo el Pacto de Toledo del 95, sus posteriores revisiones de 2003 y del 2011, donde efectivamente el conjunto de la sociedad española lo que determina, entre otras muchas cosas en sus recomendaciones, es que se tiene que ir a una integración de regímenes de seguridad social. En el año 2004, cuando llegan al Gobierno el Partido Socialista Obrero Español, con José Luis Rodríguez Zapatero, pues lo que plantean es la supresión del REAS y se lo marcan como objetivo pues para el año 2005. Y aquí, bueno, pues nuestra federación para la parte de los trabajadores del REAS de cuenta propia sí que se alcanza un acuerdo rápido, que en algunas ocasiones eran, como comprenderéis, eran nuestros empleadores en ocasiones, y sin embargo en el 2005 no se alcanza un acuerdo para la integración de la parte de los cuenta ajena, aunque sí se consigue un acuerdo de mejora de protección por desempleo para los trabajadores agrarios que previamente, en el año 2002, Gobierno de derechas había destrozado junto con el conjunto de la protección por desempleo en nuestro país y en ese momento también, bueno, pues esto son de las cosas que no aparecerán nunca en los libros y no hay que olvidar que este tipo de cuestiones a nuestra organización, a nuestra federación le tensionaban bastante, porque había ya un movimiento en nuestra organización, en fin, que tenía la necesidad de ir a la por todas y no solamente a una parte que protegía a una parte solamente de esos trabajadores y las trabajadoras, que también era posiblemente la parte que más lo necesitaba y las personas más vulnerables. Importantísimo fue el acuerdo sobre medidas en materia de seguridad social del 13 de julio de 2006, por eso digo que en ese momento era importantísimo, el diálogo social fue súper fructífero y en el 2006, se pone como fecha límite para la integración de los trabajadores en el 2009. Evidentemente no se cumple el plazo, evidentemente nuestro sindicato insiste, reivindica, lucha y pelea, en alguna ocasión con alguna falta de educación propia, lo siento Octavio, no siempre tuve la elegancia que debía haber tenido, pero sí que es verdad que nosotros cuando teníamos oportunidad al jefe del jefe de Octavio, que luego vendrá, pues le recordábamos que tenía un compromiso y que no lo cumplíamos. Además, lo hacíamos de forma descarada y probablemente no de la mejor manera, pues delante de Octavio y del jefe de Octavio. Y bueno, y yo creo que también ahí influyó muchísimo la insistencia de la Comisión Ejecutiva Confederal. La Comisión Ejecutiva Confederal nuestra juega un papel fundamental en ese proceso porque yo creo que interioriza como un elemento fundamental, no de la federación, sino del conjunto de la federación, esa necesidad de integración. Además, es una situación pues probablemente mucho más compleja que en otras organizaciones, por cuanto en nuestra organización, afortunadamente, bueno, pues vivimos no solamente la parte de cuenta ajena agraria, sino también, afortunadamente, convive la UPA. Y en el pacto, en las recomendaciones del 2011, se vuelve de nuevo a recomendar el acuerdo. Ya en el 2011 empezamos a entrar ahí en una situación muy complicada. En marzo se firma el preacuerdo y posteriormente sale publicado, y es verdad, Octavio, que yo creo que nunca agradeceremos suficientemente al presidente Zapatero, que en el mes de mayo ya comunicó, creo recordar, que iba a haber elecciones en noviembre y esta era una de las leyes que si no hubiese salido en ese momento con ese gobierno no hubiese salido nunca. Y digo que esto no es no es que quiera pensarlo, es que era así.
tal como ocurrió, por ejemplo, con el acuerdo de negociación colectiva que habíamos acordado la COE y CEPIME con las confederaciones UGT y comisiones obreras, y el Gobierno lo que hizo fue guardarlo en el cajón y sacar una norma al margen. Básicamente, quiero resumir lo que supuso esto. Yo creo que en una reunión, en un convenio en Ciudad Real, un convenio del campo, había un señor de Asaja que se llamaba Antonio Jaraba, ¿sí? Y después de darle mucho el run con el que no tenía gente para trabajar en su quesería, ¿cómo van a trabajar? Sí, pues con lo que pagas y con la protección social, pues ya yo creo que a la cuarta o la quinta vez me dijo, mira, tienes razón. Y es verdad. Pero esto, mira, al igual que tiene razón que se tiene que mejorar la protección, nosotros no tenemos dinero suficiente para poder acometer esa mejora. Y eso fue lo que aquel Gobierno pues tuvo esa inteligencia, ese saber, y fue capaz pues de ponernos de acuerdo. Y quiero ya finalizar teniendo palabras de agradecimiento para todas aquellas personas, compañeras y compañeros que trabajaron con independencia de la organización a la que pertenecían y bueno, pues sinceramente guardo muy buen recuerdo de todos, de compañeras que he seguido viendo mucho, Monse, Teresa, Lorenzo, a otros que he visto menos, a Juanjo, a Felipe y a Manolo García Matas. También fue muy importante la incorporación de patronales mucho más hortofrutícolas, como fue el Comité de Gestión de Cítricos, fundamentalmente en el País Valenciano, y también de FEPES, que aunque bueno, nos hacía tirarnos de los pelos Miguel, pero bueno, yo creo que se trabajó con un clima que en aquel momento era el de que había que hablar, había que dialogar, había que llegar a acuerdos, y yo creo sinceramente el tener la satisfacción un poco pues en ese recoger el testigo de tantísimas compañeras y compañeros que lucharon desde la Unión General de Trabajadores por este sector, pues de haber podido apuntar un granito más de arena, y donde efectivamente quedan cosas pendientes, como no puede ser de otra manera, y hoy el señor Escrivá va a tener suerte porque si no puede venir, si lo pilla Sebastián, 15 minutos seguidos, las cosas que nos faltan acaban entrando. Muchísimas gracias. Bien, gracias Jesús. Lorenzo, directamente, ya no me lo preguntes, si quieres a la tri. Sí, bueno, después de 10 años, la UPA, ¿cómo valora esta integración del REAS en el régimen general especial de la social? Bueno, muchas gracias, Sebastián, gracias a FICA, gracias a la Fundación Anastasio, gracias Pedro, por invitarme a participar en este acto, y la verdad es que os quiero felicitar. He querido venir aquí porque yo me llamo Lorenzo, pero Lorenzo me está persiguiendo estos últimos días y me estaba sacudiendo allí en aquella esquina. Digo, yo por lo menos y me pongo un rato a la sombra. Mira, yo tengo ahí una carpeta con papeles, pero vamos con poco tiempo, y a mí me gustaría decir, mira, yo tengo de la coincidencia, yo no sé si buena o mala, a mí creo que es buena, de que yo llegué a la Secretaría General de la UPA justo cuando entró a gobernar el Partido Socialista en España, presidido por José Luis, que te agradezco también la presencia, entre otras cosas porque mi antecesor se fue al gobierno. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan los gobiernos del Partido Socialista, pues tienen la manía de ponerse a cambiar cosas. Y yo llegué aquí y con mi compañera Monse, Teresa también, la verdad es que normalmente con el Ministerio de Trabajo no teníamos una interlocución muy cercana, pero de golpe y porrazo nos encontramos con esas reformas que yo iba y le decía a Octavio, ¿qué berenjenal nos vas a meter? Que aquí todo el mundo se iba a volver loco con la reforma de los autónomos, con una cantidad de historias que tuvimos que sufrir en primera persona, y lo sufrimos mucho nosotros, porque nosotros, aunque somos pequeños empresarios, somos de la UGT, y nosotros estamos mucho más cerca de los trabajadores de los que puedan estar a lo mejor otro tipo de empresarios. Y ya os puedo decir que incluso los representantes de las organizaciones agrarias, tanto a Saja, que se le conoce más con la patronal, como la COA,
vivimos esto con una intensidad y al final dijimos, coño, si es que no podemos decir que haya ni una cosa que nos haya venido para mal, tanto en el régimen de autónomos como en el régimen de cuenta ajena. Y yo tengo que hacer balance ahora. ¿En qué me ha perjudicado a mí como agricultor autónomo el que se cambiara el régimen especial de trabajadores autónomos? Somos autónomos ahora con mejores condiciones y mejores prestaciones y mejores pensiones el día que nos jubilemos. ¿Y qué me ha perjudicado a mí? El tema de que los trabajadores del régimen especial agrario pasen a ser. Pues nada, todo lo contrario. Han sido beneficios. Es más, incluso ahora mismo, en épocas de dificultades, el año pasado con la pandemia, que no se podían mover los trabajadores y tal, pues cuando hemos tenido que tirar de trabajadores de otros sectores, ahora lo hemos podido hacer, cosa que antes no podíamos hacer. Yo antes, yo se lo contaba a mis compañeras ahora cuando venía, ahora mismo estamos recolectando fruta. Este año no vamos a tener mucha tarea porque la helada se ha llevado casi toda, pero ha habido épocas en las que se me juntaba y no encontraba gente. Y yo tengo unos sobrinos que se dedican a la construcción, tienen 40 o 50 trabajadores. Antes no podían venir a mi explotación, ahora vienen y se dan de alta perfectamente. O sea, entonces, yo sinceramente creo que todas estas cuestiones abren, pues como pasó con el salario mínimo interprofesional hace 1 año y medio. Pero nosotros como agricultores, como trabajadores por cuenta propia que tenemos que pensar que nuestros trabajadores tienen que estar en las mejores condiciones. Y eso, desde luego, en la UPA lo tenemos absolutamente claro. Comparto y los compañeros de Extremadura que tengáis que estar viviendo una situación de una impugnación de un convenio del campo que lo habíamos firmado entre Asaja y nosotros y ahora porque una patronal de las centrales hortofrutícolas lo impugne y ahora tenemos sin convenio. Y nosotros, en la medida que podamos, vamos a ir a pelear porque mejoren las condiciones de los trabajadores, también las nuestras, por supuesto. Pero claro, las nuestras tienen que venir porque a nosotros nos salgan las cuentas en nuestras explotaciones, que ese es el principal problema que tenemos los agricultores y los ganaderos. Por eso nos estábamos manifestando en las calles de España antes de la pandemia y muchos problemas no se han resuelto. Estamos intentando que se resuelvan por la ley de la cadena alimentaria, que el Gobierno está reformando, pero es necesario que lo mismo que el que fabrica lavadoras sabe a cómo las tiene que vender y no las va a vender perdiendo dinero, que el que fabrica cualquier cosa lo vende. Nosotros también tenemos que tener unas garantías de que después de haber sacado un producto, pues ese producto tiene un precio y lo tenemos que cobrar. Y eso resolverá todos los problemas. Y nosotros siempre vamos a trabajar por las mejoras de las condiciones laborales. Entre otras cosas, yo no estoy hoy cogiendo fruta porque está mi hijo que se ha hecho cargo de la explotación. Pero nosotros, cuando llega la hora, estamos al lado del trabajador cada día realizando las tareas en el campo. Por lo tanto, me alegro de que lo celebréis, este 10º aniversario, porque es un tema para la celebración. Esto ha venido bien para todos y ojalá todavía las cosas se puedan ir mejorando mucho más. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Bueno, no da tiempo a hacer una valoración de las intervenciones, sino directamente tenemos que pasar a la siguiente intervención, que en este caso, bueno, pues corresponde a otro actor protagonista de este acuerdo, que es, sin lugar a dudas y sin sensibilidad, quizás no estaríamos hablando en este momento y celebrándolo, ¿no? Pero antes de dar la palabra a José para que haga la presentación correspondiente, deciros y anunciaros que UGT FICA sigue peleando por la mejora de las compañeras y compañeros que trabajan en el campo. Y para ello hemos encargado un estudio dentro del marco de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la Universidad Rey Juan Carlos, un estudio, un informe para detectar la integración real que se ha producido, la que no se ha producido, qué hubiese pasado si no hubiese habido el acuerdo, qué estaría pasando ahora y sobre todo también para ver qué cuestiones fundamentales todavía nos hacen falta para que se produzca la integración total y final. Cuando tengamos el estudio lo presentaremos en nuestras jornadas habituales y yo sin más, José. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Vamos a mover un poco para la sombra.
Aquí será estupendo. Podéis bajar. Muchas gracias, Lorenzo, Jesús, Octavio, Sebastián. Muy amable por vuestras palabras y reflexiones. Y como ya ha anunciado previamente Octavio, afortunadamente y desgraciadamente para nosotros, porque no va a poder venir el ministro Escrivá, pero afortunadamente porque se ha llegado a un acuerdo importantísimo para la prolongación de los ERTE y por eso se hace la foto y el acuerdo a las 12 o la 1 de este mediodía, con lo cual el ministro ha excusado su ausencia. Pero el acto sigue y además con un protagonista muy importante, clave en esa época histórica de nuestro país. Ahora también es histórico lo que estamos viviendo y todas las reflexiones y los consensos que podamos actuar y continuar serán importantes para el desarrollo de nuestro país. Os pido que subáis al estrado José Luis Zapatero y el presidente de la Fundación Anastasio de Gracia, Pedro Hojas, y secretario general de UGT-FICA, acompañarme al escenario para poder empezar el acto de clausura. Y sin más preámbulo, le damos la palabra al expresidente de Gobierno, José Luis Zapatero. Gracias por acompañarnos. No, he preguntado si podía quitarme la mascarilla, porque he visto que los intervinientes lo hacían. Bueno, debo en primer lugar agradecer esta invitación. Este es un buen día, obviamente este es un sitio acogedor, lo ha sido conmigo en muchísimas ocasiones, como siempre lo ha sido la Unión General de Trabajadores y sus federaciones, y además es un buen día porque, en efecto, ha habido un acuerdo muy importante en materia de ERTES y creo que la no presencia del ministro está absolutamente justificada. Hace un mes, el presidente de los Estados Unidos, en su intervención ante el Congreso y el Senado, presidente de la primera potencia del mundo, el presidente del país del capitalismo, hizo una afirmación que, en mi opinión, ha pasado algo desapercibida, pero que tiene una grandísima trascendencia, que se diga desde el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Biden, bueno, yo le tengo mucha simpatía porque, en fin, ha ganado a quien ha ganado, claro, es entendible. El presidente Biden afirmó que este país, Estados Unidos, lo ha construido la clase media. Y la clase media la han construido los sindicatos, no Wall Street. Creo que tiene una importancia histórica. Creo que tiene una importancia histórica que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica haga esta afirmación de quién es el actor fundamental, el protagonista esencial en la construcción de los modernos países avanzados donde se han ido conquistando derechos sociales, derechos democráticos y avances. El reconocimiento a los sindicatos expresamente por el presidente de los Estados Unidos. No soy muy habitual a que tomemos nota de las cosas que se hacen desde la política americana, ya lo sabéis, pero creo que esta tiene una importancia histórica. Me sumo a estas palabras. En algún momento la democracia española, que hace muchos reconocimientos merecidos a nuestra transición, al desarrollo de los 40 años, tendrá que hacer un gran reconocimiento y un homenaje merecido a los sindicatos de este país, a los trabajadores organizados, conscientes, responsables, que han sabido paso a paso construir, promover los pilares de nuestro Estado social y de nuestro modelo de protección social. Permítame además que les transmita una percepción muy personal, muy subjetiva, y es que siempre tuve el máximo respeto y consideración por parte de los sindicatos, de la UGT
y de comisiones obreras. Yo no puedo dejar de decir aquí públicamente, porque forma parte de la memoria, y la memoria importa. Nosotros no tenemos problemas con la memoria, otros puede que sí, nosotros no. La memoria importa. Yo tuve siempre una actitud de Cándido Méndez y de Tojo absolutamente de colaboración, pensando en el interés general del país, comprensiva. Y contribuyeron decisivamente, igual que muchas federaciones, a los avances que en ese periodo pudimos hacer. El diálogo social, los acuerdos sociales, son el procedimiento más sólido, más creativo y que genera avances más importantes en el desarrollo del Estado social y democrático de derecho. Y subrayo lo de Estado social y democrático de derecho, porque la Constitución quiso que el primer adjetivo que llevara a nuestro Estado fuera el de social. Estado social y democrático de derecho. Es más, las democracias se han construido y solo pueden fortalecerse si la cohesión social forma parte de un mandato constitucional, de un mandato político. Y no olvidemos que la propia Constitución reconoce un papel fundamental a los sindicatos en el desarrollo del país, en la tarea de la construcción pública. Debo recordar que en mi etapa, y con ello quiero hacer un elogio a quienes fueron ministros de Trabajo en mi periodo, y muy especialmente al secretario de Estado de Seguridad Social, a Octavio Granado, que es en fin, era el mayor peso pesado de la Administración, ¿no? en materia social, y ha servido tanto tiempo, con tanta entrega, tanta capacidad y tanta sabiduría, que ya que está aquí es buen momento decirlo y recordarlo, Octavio. Creo recordar, quizá la cifra me baile, que en mi etapa logramos 20 acuerdos sociales. 20 acuerdos sociales. Y una huelga general, ¿no? Bueno, pero el balance no está mal, 21, ¿no? Debo decir que entendí aquella huelga general, hombre, no me entusiasmaba, obviamente, pero la entendí porque, aún así, que la reforma laboral que promoví seguramente ahora sería aceptable como un marco de reforma de la reforma, de la que tenemos. Pero bueno, en fin, os deseo suerte también y creo que hay unas condiciones con este Gobierno de volver a un marco laboral mucho más razonable, equilibrado, y que ese factor tan importante en la reducción de las desigualdades, en la distribución un poco más equitativa de la riqueza en un país, que representa la predistribución y que tiene que ver mucho con la negociación colectiva, con la capacidad de los sindicatos, como la historia demuestra, vuelva a tener un papel mucho más relevante. Y además se acabe el mito de que la reforma laboral de Rajoy fue una máquina de crear empleo, que realmente ese empleo que se creó, más allá de que fuera más o menos precario, quien lo creó fue Draghi, cambiando afortunadamente la política del Banco Central Europeo y dando una liquidez ilimitada, como ahora sucede nuevamente en esta crisis con el Banco Central Europeo. Estas cosas conviene que se queden ahí de cara a la historia. Por tanto, este recordatorio de los 10 años de la integración de los trabajadores del campo en el régimen general de la Seguridad Social nos debe servir, como cualquier acto de debate y de diálogo sindical, para reivindicar el papel de los sindicatos, para afianzar el diálogo social, y afortunadamente este Gobierno tiene una clara convicción en favor del diálogo social. Cuando entraba por aquí comentaba con una compañera, no sé si somos conscientes o estamos haciendo el suficiente esfuerzo de explicar, porque el mérito es en gran parte de los sindicatos, del escudo social que ante la pandemia de la COVID-19 se ha podido constituir en este país, con todas las medidas
que no voy a insistir en ellas. No tiene precedentes. Y muy pocos países han hecho un esfuerzo de ayuda social a los trabajadores, a los asalariados, a los autónomos y a las personas que están en una situación de exclusión con la renta universal, como se ha hecho en España. Casi siempre damos poco valor a las cosas que se conquistan y siempre soñamos en las necesidades que tenemos por delante. Pero como las fuerzas políticas sindicales tienen una madurez de fondo, me atrevo a subrayar este hecho. Tenemos un gobierno, afortunadamente, que con el diálogo social, que tiene un compromiso ya demostrado, ya acreditado por la cohesión social, por la reducción de las desigualdades, por el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones y los servicios públicos y, por supuesto, con el gran reto del mercado laboral, de cómo de una vez por todas a ver si en nuestro país somos capaces de cambiar el destino del mercado laboral, que siempre produce un gran desempleo en crisis y una precariedad habitual. Y ese es un reto trascendental. Pensando en estos 10 años, debo decir, por eso toda esta reflexión inicial, que si el salto cualitativo que produjo la integración en el régimen general de los trabajadores del campo se produjo, fue por los sindicatos, y especialmente por Lorenzo, todo hay que decirlo, porque, en fin, no nos dejaba en paz. No nos dejaba en paz, y con un apoyo muy decidido de Cándido, por supuesto, en todo ese proceso. Bueno, son 10 años, aquí se apuntaba algo, el balance de las mejoras, y sin duda alguna los trabajadores del campo han sido en gran parte, no sé ahora a cuánto llega el censo, estaban en 800.000 en aquel entonces, 760. Han sido sin duda alguna los trabajadores con peores condiciones. Forma parte casi de una tradición histórica en nuestro país que se une los tiempos. Y estoy persuadido, convencido de que aún hay una tarea tan intensa por delante como la que se logró con ese paso significativo, decisivo, de integración en el régimen general. Y mirad, yo creo que tenemos ahora las posibilidades para hacerlo. Incorporarlo como estará incorporado en el diálogo social. Me parece muy acertado porque es un método de trabajo que es eficaz, serio, que se haga esa evaluación a la que se ha hecho referencia hace un momento, que ha sido 10 años después. Y, por supuesto, que el compromiso de la Unión General de Trabajadores, que ha estado en primera línea con los trabajadores del campo, siga marcando ese destino. Antes referí que en mi etapa hicimos en torno a 20 acuerdos. La democracia es una promesa abierta. Todas las conquistas son progresivas. Siempre hay derechos por ganar. Recuerdo los más destacados. Hay algunos a los que me quiero referir por hacer hincapié en lo que, en mi opinión, esta sociedad tiene por delante como aspiraciones más importantes. Yo recuerdo que el proceso de regularización de los inmigrantes que hicimos, que abarcó casi a 700.000 personas que estaban aquí sin papeles, lo hicimos con el apoyo, la negociación, el entendimiento de los sindicatos. Y fue trascendental. Debo decir que muchos años después, 15 años después, no hay día en mi vida, en la calle, que no se me acerque a algún inmigrante, a algún trabajador y me diga gracias porque me dio papeles, puedo tener una carrera laboral, puedo aspirar a un derecho en la seguridad social. Octavio, no sé si a ti te pasa, pero a mí no hay un día que no me pase.
Y después de las cosas que vemos habitualmente en estas últimas semanas, yo diría que un país debe medir su dignidad por el trato que da a las personas que vienen de fuera desesperadas. Un país debe medir su dignidad por erradicar lo que representa la explotación laboral, la informalidad, como algunos llaman, porque una de las reflexiones más impactantes de ese proceso de regularización de inmigrantes es comprobar cómo había casi 200.000 trabajadoras, empleadas de hogar, que estaban trabajando sin derechos, sin afiliación a la seguridad social en nuestro país. Trabajadoras precisamente en sectores de clases pudientes. Por cierto, que también lo que fue la regulación de las empleadas de hogar fue en paralelo con la integración de los trabajadores del campo en el régimen general. Creo que nuestra sociedad, si quiere ganar futuro, ser productiva, generar más riqueza, más empleo y mejor empleo, tendrá que tener una política de inmigración de Estado, de altura, de derechos, de dignidad, y no de cobardía o xenofobia o engaño. Los que conocéis mejor que nadie cómo es nuestra evolución demográfica y lo que representa nuestro sistema de pensiones, sabemos que necesitamos ser un país rejuvenecido y que además los grandes países del mundo, los más poderosos o más ricos, son aquellos que han tenido momentos históricos de un gran flujo migratorio, como los Estados Unidos de Norteamérica, como Alemania. Nosotros somos un país grande en valores, en actitudes. Lo hemos demostrado en la democracia y debemos tener una política de derechos en favor de la inmigración, de seriedad y de responsabilidad con nuestro futuro y nuestra evolución demográfica. Y la segunda cuestión, también llegamos a un acuerdo social importante que se tradujo en la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, una ley que cambiaba muchas leyes y que, como en otras leyes sucede, no siempre ha tenido una aplicación efectiva, porque es verdad que muchos de sus mandatos no aparejaban sanciones, como en la igualdad salarial o como en la obligatoriedad de los planes de igualdad, aunque hay estupendos ejemplos de planes de igualdad en administraciones, en algunas empresas, que han cambiado la realidad a los derechos de las mujeres. Es decir, las personas que vienen a trabajar de fuera y la igualdad entre hombres y mujeres van a definir el futuro de España. Tenemos que acelerar a fondo ese gran movimiento social que en España y en muchos sitios se ha producido en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. El derecho a la conciliación, el derecho a la igualdad salarial, el derecho a los cuidados, conformarán los grandes retos de futuro. Y no hay ninguna duda. Los países más avanzados del mundo, aquellos que pueden presumir de sus cuotas mayores de bienestar, de libertad, son aquellos en donde las mujeres juegan un papel prácticamente en todos los campos, con los mismos derechos que los hombres. Y se ha superado esa tradición que ha cercenado tantas esperanzas, que ha humillado a tantos seres humanos, que ha cerrado las puertas a progresos en todos los campos, que ha sido el machismo, esa visión jerárquica, patriarcal. Yo siempre he sido militante de UGT, me siento muy orgulloso de ser militante de UGT y quiero y deseo, igual que he querido siempre, que el Partido Socialista fuera el partido feminista en este país. La UGT
debe ser el sindicato feminista de este país. Lo es en gran medida, pero aún más. Y eso corresponde normalmente a los hombres. Tenemos ese deber moral. Es un deber moral y un acto de inteligencia. Inteligencia emocional, de cultura. Allí donde la cultura riega a la sociedad, no hay machismo, ni prepotencia, ni xenofobia, ni discriminaciones. Y la UGT, igual que el Partido Socialista, nacieron en las casas del pueblo enseñando a los trabajadores a leer. Esa es una de las páginas más brillantes. Lo sabían nuestros fundadores, aquellos iniciales utópicos que conformaron UGT y Partido Socialista. Lo sabían muy bien los primeros luchadores en contra de la esclavitud, precisamente en ese país tan poderoso, que la primera barrera que superaron era aprender a leer y a escribir, que estaba prohibido para los esclavos. Y ahí empezaron los grandes movimientos en contra de la esclavitud que liberaron. Por eso siempre da una gran importancia a la tarea de formación que la UGT y las fundaciones han desarrollado. Gracias por haberme invitado a este acto. Perdonadme que me haya reflexionado sobre diversas cuestiones, más allá de lo que representa el motivo. A todos los trabajadores del campo les expreso mi compromiso. Allí donde esté, el tiempo que sea, estaré apoyando a la UGT. No lo duden. Gracias. Muchas gracias, José Luis Rodríguez Zapatero, por tus reflexiones y tus ideas. Ahora, para cerrar el acto de hoy, le vamos a ceder la palabra a Pedro Hoja, secretario general de UGT-FICA y presidente de la Fundación Anastasio de Gracia Fitel, y os aviso que ha hecho un esfuerzo importante, no solo por estar aquí hoy, sino de dirigir una palabra a vosotros y a los que nos seguís a través de Internet y de la página web de la Fundación, ya que lleva un par de días con una fonía, le notaréis a la hora de hablar, y lo podemos comprender, Pedro, cuando quieras. Bueno, buenos días a todas y a todos, y perdonadme, espero poder acabar en condiciones la intervención, ¿no? Lo primero, quiero agradecer a todas y a todos los participantes que habéis participado en este acto con nosotros, en una conmemoración tan especial como es esta que estamos viviendo en este momento, y lo que significó, lo que supuso la conquista, la gran victoria social, por qué no decirlo, y sobre todo un acto de justicia, lo que es lo que supuso la integración del régimen general de la Seguridad Social, del régimen agrario en el régimen general de la Seguridad Social. Además, quiero poner en valor, ¿no?, que de aquellas alegrías, ¿no?, de aquellas situaciones que vivimos, que se consiguieron en el pasado, ver si en esta efeméride, en esto que estamos celebrando hoy, pues también sirve para que cunda un poquito el ejemplo, y los que ahora nos gobiernan también den pasos más atrevidos, ¿no?, y se atrevan a dar esos pasos, como decíamos, que hay que dar de conquistas sociales, porque todavía queda muchísimo, como bien decía José Luis en su intervención, quedan muchísimos derechos sociales, muchísimas cosas y mucho terreno por conquistar todavía en esta materia, ¿no? Y bien, como lo habéis visto, estaréis conmigo, ¿no?, de acuerdo en que esa firma de la integración en el régimen general de la Seguridad Social, pues saldó, como decíamos antes, una deuda histórica con la sociedad española, que mantenía a los hombres, a las mujeres del campo discriminados. Esa es la realidad. Antes tanto Octavio como Jesús como Lorenzo lo han manifestado claramente, que es lo que estaba pasando, ¿no?, que estaban discriminados, y con ello pues se dio el alcance, ¿no?, se firmó el avanzar y que pudieran alcanzar los mismos derechos sociales laborales que el resto de sectores productivos que teníamos en el resto de trabajadores de nuestro país, ¿no?
Y como muy bien habéis dicho alguno antes, pues fue el colofón a más de 20 años de lucha sindical y de compromiso de las organizaciones sindicales para conseguir que esto se firmara, ¿no? De remar, de picar en la puerta de los distintos gobiernos que había, hasta que por fin uno pues se logró, José Luis, y es el gobierno que tú dirigías, pues logró comprender, ¿no?, la necesidad de dar este paso. Y hoy decía que nos acompaña el presidente del gobierno que lo posibilitó. Y quiero, desde mi condición de presidente de Agefitel, pero sobre todo desde mi condición de secretario general de una organización de la Unión General de Trabajadores, como es la Federación de Industria, Construcción y Agro, mostrar nuestro mayor agradecimiento por la empatía, por la sensibilidad social y por hacer posible esta reivindicación histórica en ese momento bajo tu presidencia. José Luis, de verdad, muchísimas gracias y te lo quiero reconocer públicamente y os pido además que lo hagamos con un aplauso. Y antes lo decía, ¿no? Lo tengo aquí apuntado, que ya nos gustaría, ¿no?, que el ejemplo de valentía, de determinación que mostrasteis a la hora de la toma de decisiones de calado social cundiera en estos momentos también en los que nos están gobernando. Antes decía Octavio que había que poner números a algunas cuestiones. Me parece importante. Y yo tengo aquí unos números apuntados para que nos situemos en la realidad que se vivía en aquel momento. En aquel momento, en el año 2011, la pensión media de jubilación eran 1.130 euros. En el régimen especial agrario, 580. Por incapacidad permanente, en el régimen general era de 958. En el REAS no llegaba o rozaba los 500 euros. La base media de cotización era de 1.700 en el régimen general de la Seguridad Social y no llegaba a 1.000 en el régimen especial agrario. Es decir, y podemos seguir, porque a partir de ahí las prestaciones de desempleo, pues en el campo estaban sujetas a la mínima, a la cuantía mínima. Incluso a los trabajadores eventuales del campo no se les reconocía y tenían que ir a la prestación social que había en esos momentos. Es decir, había un cúmulo de desigualdades de tal calibre que era tremendo y era tan de justicia. Por eso la importancia que desde la organización, en estos momentos, por supuesto en aquel entonces, pero en estos momentos queríamos también poder destacar para que se viera que estos 10 años, la importancia de aquel acto, de aquella consecución, de aquel logro social que se consiguió con la integración, ¿no? Pero también en ese balance, que antes decía José Luis Rodríguez Zapatero, también tenemos algo que destacar del espíritu que se consiguió, o por lo que se consiguió y con el que se hizo el acuerdo, ¿no? Y era para favorecer el mercado de trabajo, hacerlo más atractivo, el sector agrario, para que los trabajadores y las trabajadoras se pudieran incorporar y desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Es decir, se buscaba el relevo generacional, que antes Lorenzo hacía hincapié, se buscaba el facilitar que los jóvenes, que las mujeres y hombres jóvenes de nuestro país pudieran incorporarse y elegir el sector agrario para desarrollar su proyecto de vida, ¿no? En definitiva, lo que se buscaba también era dignificar el trabajo en el campo. Y bueno, pues yo creo que pasado el tiempo, las buenas intenciones con las que se hizo, pues se nos han quedado un poco colgadas. Y los logros no estamos tan satisfechos como debiéramos de haberlo estado, o como teníamos esa ilusión de conseguirlo en aquel momento, ¿no? Antes ha dado una cifra que le soplaba a José Luis, decía que en el año 2011 estábamos en 817.000 trabajadores. En abril de este año, Octavio lo ha dicho, estamos en 747.000 trabajadores. Es decir, hay menos trabajadores y trabajadoras en este momento en el sistema o trabajando en el sector agrario. Eso a pesar del logro de la integración y de la bonanza, ¿no?, del acuerdo que se consiguió.
Y a pesar de que las cifras del desempleo siguen siendo todavía más altas, en el campo estamos casi en un 20%, en un 19%, y en el conjunto de la economía, en este primer trimestre del 2021, no llega a un 16%. Bien, pues eso es lo que se buscaba, ¿no? Que los trabajadores, que las trabajadoras que vinieran al sector, ¿no? Pero la verdad es que no lo hemos conseguido, no hemos conseguido que eso fuera real. Estamos viendo las situaciones que se producen en los momentos punta, donde los que nos contratan, a los trabajadores, a las trabajadoras, necesitan, que no hay ese interés, esa posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras del campo español vayan a trabajar. Pero no porque no quieran trabajar, porque luego tenemos la paradoja que cuando tienen que ir fuera, me estoy refiriendo a Francia, concretamente, en condiciones de la vendimia, a recoger la fruta, están yendo los trabajadores españoles. Y aquí no logramos que eso sea real, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión del trabajo, que lo saben desarrollar perfectamente, sino es una cuestión de condiciones de trabajo. Y aquí hay dos cuestiones que a nivel sindical nosotros queremos destacar, ¿no? Y es el tema, primero, de la atomización de la negociación colectiva. Es un sector que tiene más de 50 convenios en nuestro país por el que se rigen, sin contar los de empresa. Estamos hablando de 50 convenios provinciales, que es una locura. Nosotros llevamos mucho tiempo peleando, pidiendo a las organizaciones profesionales que firmemos un acuerdo marco, un convenio general del sector del campo para homogeneizar esas condiciones, para que el sector se convierta en eso, en un sector a nivel nacional, y los trabajadores y las trabajadoras tengan esas garantías que tienen que tener con ese convenio y no tener estas relaciones atomizadas. Y otra cuestión importante también que nosotros queremos destacar, y que este Gobierno dio pasos importantes en el primer año de legislatura, pero tengo que decirlo, echamos de menos que este año la justificación que han dado no nos valen, y me estoy refiriendo al salario mínimo interprofesional. El que no haya habido incremento este año para la gran mayoría del convenio del campo en nuestro país significa estancamiento, porque tenemos problemas de negociación, como decía antes, por la atomización de esos convenios. Lorenzo exponía lo que nos está pasando en Extremadura, que es increíble, pero podemos extenderlo a otras provincias, otros territorios de nuestro país. Y para nosotros era muy importante el incremento del salario mínimo interprofesional y llegar a ese 60% que marca la Unión Europea de que fuera el salario mínimo interprofesional, que en nuestro país está, depende cómo lo calcules, desde luego en ningún caso baja de los 1.200 euros. Y nosotros sabemos que las empresas, los que nos contratáis, a los trabajadores y a las trabajadoras, necesitáis justicia en los precios. Ahí tenemos muchas esperanzas, a ver si en la ley de la cadena alimentaria por fin se ataja también el tema de los costes y, como muy bien expresaba Lorenzo, el que de verdad pues, se pague a los precios que se producen, no por debajo de coste, y que se aprovechen muchas veces de la debilidad del agricultor, del que son productos perecederos, de que hay que cogerlos sí o sí, como tú muy bien sabes, Lorenzo, y que se aprovechan las comercializadoras en la mayoría de los casos. Y nosotros tenemos también en estos momentos otra reivindicación que estamos intentando vía la política agraria común, la PAC, del compromiso, la petición que hemos hecho al Gobierno y a la Unión Europea por parte de casi todos los países, de que en la PAC se contemple también el cumplimiento de las condiciones laborales, que se tenga en cuenta a los perceptores de esa PAC que cumplan con las condiciones laborales y sociales de nuestro país. En definitiva, es una efeméride muy importante, creemos que es un logro, lo han explicado los compañeros que han estado aquí antes con nosotros, creemos que hemos avanzado de manera importante, sin ningún lugar a dudas, tenemos retos todavía por conseguir, nosotros estamos dispuestos, aquí se encuentran representantes de Asaja, de Lorenzo de UPA, estamos dispuestos y queremos avanzar en las condiciones del campo, sabemos que eso va unido, como decía antes, a que mejoren las condiciones de los productores, pero yo creo que como país lo necesitamos. Sabéis que estamos teniendo problemas con la Unión Europea por las condiciones que se están visualizando
en los informativos y por las que se pueden ver, por desgracia, demasiado a menudo, en las que están trabajando ya no solo los trabajadores y trabajadoras españoles, sino también los migrantes que vienen a trabajar a España al sector del campo. Y, por lo tanto, necesitamos mejorar eso porque tenemos buen producto, tenemos una calidad maravillosa. Valoran muchísimo la Unión Europea, cualquier consumidor, los productos españoles, pero tenemos que también ser capaces de que valoren en las condiciones que se producen, en las condiciones que se recogen, en las condiciones que se llevan a los mercados. Creo que ese es el gran reto que tenemos ahora, que eso va acompañado indudablemente de mejorar las condiciones de las trabajadoras, de los trabajadores del sector agrario. Nada más, de verdad, muchísimas gracias a todas y a todos. Nosotros no nos desanimamos, vamos a seguir peleando por aumentar la justicia para las trabajadoras y los trabajadores del campo y lo único que queremos es que los gobiernos, este actual, pero también las asociaciones con las que negociamos, las asociaciones profesionales, entendáis que tenemos que ir todos juntos, que si vamos juntos, que si mejoramos los trabajadores, que si logramos que mejoréis también vuestras condiciones de producción, será bueno para el país y para todo el conjunto de la sociedad española. Muchísimas gracias, presidente Zapatero, por venir con nosotros y a los que habéis estado. Creo que valía la pena que, como la Federación de Industria, Construcción y Agro, el sector del agro tuviera este reconocimiento y esta visibilidad y creo que desde la Fundación, desde la Federación, lo estamos consiguiendo y que no les quede ninguna duda a los trabajadores y a las trabajadoras del campo español, que ahí estamos, ahí vamos a estar y vamos a seguir defendiendo lo que entendemos de justicia para ellos y para ellas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Pedro, sobre todo por el esfuerzo con tu voz. Vamos a dar por finalizado este acto. Muchas gracias por acudir y estar acompañándonos esta mañana cálida, con bastante sol, en esta escuela. Gracias a los que nos habéis seguido a través de Internet y de la página web de la Fundación Anastasio de Gracia. Y para terminar, pediría a los participantes en la mesa anterior que subierais al estrado y pudiéramos realizar una fotografía de familia para que quedara en los próximos 10 años cuando vengamos a conmemorar el 20 aniversario. Gracias a todos y a todas.